Bueno, hermanos, sí, buenos días. Mucha lluvia toda la semana. Ayer estuvimos en Bolívar, fue un tiempo de mucha bendición. Saludos, hermanos de Bolívar. Ayer tuvimos también igual casa llena de nuevo. Es Dios quien agrega todos los días. Es un pequeño grupo de personas que han determinado en su corazón seguir a Cristo, sin importar lo que nos cueste, sin importarnos hasta nosotros mismos. Pero como siempre hemos dicho, que el primer enemigo de seguir a Cristo somos nosotros. Nosotros queremos seguir a Cristo a nuestra manera, a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestros argumentos. A mí me impacta mucho cuando Jesucristo está restaurando al apóstol al apóstol Pedro, porque allí está Pedro, habiendo negado a Jesucristo, y Jesucristo está diciendo: tú me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. Pero también al lado estaba Juan, y al parecer entre Juan y Pedro habían disgustos, habían contrariedades. Para que ustedes sepan, los discípulos también tenían inconvenientes entre ellos. Incluso en el día del aposento alto, en la cena del Señor, en la última cena, celebración de la Pascua, hay un conflicto muy grande entre los discípulos, porque todos querían ocupar el lugar número uno. Todos buscamos tener lugar. El lugar más grande que tenemos que tener es en los pies del Señor Jesucristo. Es el mejor lugar para todos y cada uno de nosotros. Pero allí está Juan, y Pedro está siendo restaurado. Después de esa restauración que está haciendo Jesucristo a Pedro, Pedro le dice a Jesús: ¿y este qué? De una manera despectiva le dice a Juan: ¿y este qué? Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas, que si yo quiero que Juan esté vivo hasta que yo regrese, así será. ¿Qué nos está hablando el Señor? Hemos venido estudiando esta semana. La semana pasada empezamos un tema que se llama la teología reformada en la oración, porque todos pertenecemos a una iglesia reformada. La pregunta es: ¿realmente mi vida está siendo reformada? ¿Realmente mi vida está siendo transformada por el Evangelio? Porque si no es así, si realmente lo que predicamos un domingo, un viernes, un sábado, las veces que nos reunamos, nos está transformando nuestras vidas, créame que no es el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Tú crees en el Evangelio que predica? ¿Tú realmente estás creyendo y te estás sometiendo a ese Evangelio que el Señor está predicando? Porque el Evangelio no lo predican los hombres, somos unos instrumentos. Porque el que habla es el Señor. Porque esta es palabra de quién? Pues palabra de Eduardo, pues palabra X, Y, Z, es la palabra de Dios. Aquí trazamos el Evangelio como debe ser. Es responsabilidad de nosotros, de todos nosotros, de asumir las consecuencias de la palabra. Si la recibo con fe, habrá cambio y transformación en nuestra vida. Pero si yo tengo incredulidad frente a la misma palabra me juzgarán. Y como algún día les he dicho, todos comparecemos delante del tribunal de Cristo. A mí me juzgarán por lo que he predicado y por lo que he vivido. A ustedes los juzgarán por lo que han escuchado y que han hecho con la palabra que han escuchado. La salvación es unipersonal. Yo le decía a un hermanito esta mañana y le decía que cuando el apóstol Pablo dice a la gente de Filipenses que le dice: cuiden ¿qué? Su salvación. Cuando significa su, significa que plural o singular. Singular. Pero siempre estamos dejando de afectar esa cultivar la salvación por los demás. Por lo que están haciendo los demás conmigo, por lo que están haciendo los demás con la salvación que Dios les ha entregado. Lo que le pasó a Juan y a Pedro, allí estaba. Es que es importante entender que la salvación es de Dios y que todos y todos debemos cultivarla de una manera responsable, con temor y con temblor, con reverencia y compasión, dice el Señor. Vayamos a la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2.
¿Estamos allí? ¿Qué dice el título de segunda de Pedro? Capítulo 2. Falsos profetas, falsos maestros. Falsos profetas, falsos maestros. Hago una pregunta. ¿Para falsos profetas y falsos maestros tienen que haber falsas ovejas o ovejas verdaderas? Vuelvo a la pregunta. Para falsos profetas y falsos maestros, ¿será que se congregan en esa iglesia ovejas verdaderas? No, porque reciben lo que reciben. Correcto, es falso. Entonces, miren lo importante que entendamos esto. Si estamos escuchando la palabra de verdad, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿por qué es tan insuficiente la palabra de Dios para mis necesidades espirituales? Porque no es verdadera. Porque no es verdadera para ti o para mí. Yo no la estoy creyendo. No la estoy creyendo con fe. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Con fe? ¿Con cuál fe? Porque tiene que ser recibida con la fe del Señor Jesucristo y en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objeto de su fe? Porque el objeto de mi fe tiene que ser Cristo, el autor y consumador de la fe. Pues en Hebreos dice, corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro medio para agradarle a Dios si no es por medio de Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duele. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra. Delante de ti estamos, Señor, reconociendo la santidad de tu nombre, la seriedad y la gravedad de tus palabras. Pedimos humildemente, Señor, que la recibamos con fe, Señor. No poniendo los ojos en el hombre, sino en el Señor que gobierna a los hombres. Ayúdanos, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Hazme un instrumento de tu obra, Señor. Límpiame toda iniquidad con tu sangre preciosa. Porque abogados tenemos para con Dios el Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a escuchar. Que nuestros oídos estén dispuestos a escuchar espiritualmente lo que se discierne espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la fe, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, que sea tu palabra refrigerio nuestra alma, que sea tu palabra como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, para que podamos discernir y entender los pensamientos que nos son ocultos, esos pensamientos que nos juegan malas pasadas, que a veces se apoderan de nosotros y gobiernan nuestras vidas. Queremos, Señor, que nuestra mente sea gobernada por tu palabra. Como tú dices en tu palabra, Altísimo Dios, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá a vosotros. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres que hoy aprendamos de ti, Señor, porque tú quieres que te conozcamos todos los días. Entonces, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Porque estamos hablando de apostasía, y estamos hablando de herejía, y estamos hablando de disolución. Palabras extrañas, ¿cierto? Pero tienen un contexto, porque muchas veces en nuestra vida podemos ser herejes. Muchas veces en nuestra vida podemos apostatar de la fe, o sea, apartarnos de la fe. La palabra apostatar es apartarnos de la fe, abandonar la fe. ¿Por qué crees que pasa que una persona abandone la fe? ¿Se acuerdan de Demas? ¿Qué fue lo que pasó con Demas? ¿Por qué abandonó a Pablo? Sabiendo de que era un hombre de ministerio, un hombre que caminaba con Pablo, y lo abandonó cuando Pablo estaba metido en la cárcel, en Roma. Dice, y Demas, amando este mundo, me ha dejado.
Cuando tú amas algo más grande que Dios, cuando algo te asombra más que Dios, cuando tu corazón le pertenece al Señor, en algún momento de tu vida dejarás al Señor, o quizás no lo dejarás, nunca has estado caminando con Él. Nunca has estado caminando con Él. Hay un texto que dice, hay algunos que estaban con nosotros, pero ¿qué? Pero no eran de nosotros. Estaban en la congregación, pero no pertenecían a la congregación, a pesar de que invocaban el nombre del Señor. ¿Por qué es tan importante la teología reformada en nuestra vida de adoración? Porque es que fuimos hechos para adoración a Dios, para alabanza a Dios. Y la adoración no es solamente cantar, es vivir la vida de Cristo todos los días, y no es fácil. O hago una pregunta, ¿alguno de los que estamos aquí ha podido caminar una semana por las huellas del Señor Jesucristo sin fallar en una de ellas? Ninguno. Y es allí donde está la gracia, que nos sostiene, que nos mantiene, porque no se trata de lo que hacemos nosotros, sino lo que Cristo hizo en la cruz. Pero perseveramos, lo que llama la perseverancia de los santos. Perseveramos todos los días, o nos ponemos felices cuando pecamos. Hay tristeza en nuestro corazón y lloramos amargamente por nuestras debilidades de no poder obedecerle a Dios sabiendo que queremos. ¿O no han tenido esa lucha? Esa es la lucha que tiene el creyente, el hombre o la mujer nacida de nuevo, que lucha todos los días por agradarle al Señor, pero a veces no podemos. Por más que tratemos, por más palabra que conozcamos, hay momentos que no vamos a poder. Pues el apóstol Pablo dijo que había orado 3 veces para que ese aguijón en la carne, para que ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba, lo abandonara. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es claro que entendamos por qué es importante conocer a Dios, porque la palabra teología significa conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Y por qué quiero conocer a Dios? Porque quiero adorar a Dios en espíritu y en verdad. Yo quiero que vayamos al Salmo 115 hoy. Salmo 115, 8. ¿Cómo es el título allí? Dios y los ídolos. Hago una pregunta. Vale, me da un poquito de agua. Hago una pregunta. ¿Será que Dios tiene comunión con la idolatría? ¿Dios tiene comunión con la idolatría? Entonces, ¿será que yo tengo que tener comunión con la idolatría? Y muchos de nosotros somos idólatras. ¿Sabe por qué? No porque nos arrodillemos ante una imagen, porque eso es parte de la idolatría. La pregunta es, lo que hay en tu corazón, lo que tú conoces de Dios, ¿es lo verdaderamente que Dios ha revelado a su vida y a mi vida para ser adorado? Muchos de nosotros adoramos a Dios por lo que nos da, por lo que queremos recibir de Él, pero no por lo que Él es. Por lo que Él es. Y para ti, ¿quién es Dios? Para mí, ¿quién es Dios? Porque el concepto, lo primero que se viene a mi mente cuando yo pienso en Dios, eso es lo que es Dios para mí. Por eso voy a leer este texto. Salmo 115, 8 dice, y leamos desde el 1, para que vamos a entender el concepto. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Vuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Mire cómo empieza esta descripción de Dios este hombre. Le está describiendo quién es Dios, y dónde está Dios, y qué puede hacer Dios. O sea que Dios es soberano, ¿cierto que sí? Y todopoderoso, y lleno de misericordia y de verdad. Pues está diciendo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Pero el hombre quiere robarse la gloria todos los tiempos.
Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios con el ánimo de pedir, ¿qué estamos buscando? ¿Su reino? ¿Su justicia? ¿O lo que nos pueda dar? Siempre estamos buscando, dice, buscar primero el reino y su justicia y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué vas por las añadiduras? Estoy siendo un idólatra. Porque me estoy adorando a mí mismo, estoy buscando a Dios para satisfacer mis necesidades. Lo que quiero, lo que anhelo, lo que deseo. Porque lo más grande que puede tener la vida de un creyente, un hijo de Dios, es la presencia de Dios en nosotros. Y eso va a cambiar todo el panorama. Va a cambiar hasta el valle de sombras y muerte. Porque David está en el valle de sombras y muerte. Y mire cómo empieza el Salmo 23. Jehová es mi pastor. O dijo, el pastor de otros. De Él. Es un pastor personal. Tenemos un Dios personal que demanda una adoración también personal, íntima. Por eso es que Dios no admite adulterio ni fornicación con otros dioses. Dios no lo permite, porque Él es fuerte y celoso. Sigue hablando el texto. Nuestro Dios está donde? En los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. No vayan a este pedacito, ténganlo en la mente. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mira semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Entonces, ¿nos parecemos a lo que adoramos, sí o no? Pero casi siempre estamos pensando y adorando plata y oro. Y el Dios que he hecho con mis propias manos o con mi propia mente. A veces miramos los conceptos que Dios revela en su palabra y son verdaderos, pero yo no los quiero aceptar. Yo me revelo ante ese conocimiento que Dios me está mostrando. ¿Por qué? ¿Cómo me revelo? Cuando no creo, cuando no obedezco. O la desobediencia será sometimiento a Dios o rebeldía a Dios. Rebeldía a Dios. Entonces mire que me revelo lo que Dios ha dicho y hago lo que yo quiero, más no lo que Dios ha mandado. Porque es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo me imagino. Entonces, ¿será que ese es el Dios digno de ser adorado en espíritu y en verdad, o es otro Dios? El que yo fabriqué, ¿cierto? Es el que yo fabriqué y el que fabrico todos los días. ¿Qué significa la palabra disolución? La leímos ahora en Primera de Pedro. Hay disolución. La palabra disolución significa, es la mezcla que resulta de disolver cualquier sustancia, dando resultado una sustancia homogénea. ¿Qué hacen esos falsos profetas y esos falsos maestros? Mezclan la palabra de verdad con mentira de hombres. Y forman una amalgama, una mezcla homogénea que en vez de dar vida, ¿qué da? Muerte. La herejía da muerte. Hay mucha gente que está en la iglesia, y miren este texto para que entiendan el concepto de Mateo 7:23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace ¿qué? ¿Por qué habla de voluntad? Señorío, gobierno, mandato de su palabra, sometimiento a su palabra, sometimiento a su gobierno, a su señorío. Y dicen, es que en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. O sea, esta gente creía y pretendía que estaba haciendo cosas para Dios y en el nombre del Señor. ¿Y por qué les dice hacedores de maldad? Nunca os conocí. Eran ellos, falsos maestros, falsos profetas, que habían mezclado la doctrina de Dios con la doctrina de los hombres y habían mezclado una disolución que estaba trayendo, era un veneno para ellos y para la congregación que estaba escuchando la palabra. Por eso, hermanos, es una gran bendición poder escuchar la verdadera palabra.
Entonces creamos esa palabra con fe y sometámonos a ella para que haya una transformación en nuestras vidas. Dejemos de rebelarnos en contra de Dios. ¿Por qué seguimos siendo rebeldes en contra de Dios? Seguimos como el pueblo de Israel, llenos de incredulidad y dureza en el corazón. ¿Por qué no nos sometemos a Él y despojamos nuestra alma y nuestro ser de todos los argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios? Porque hemos dejado de levantar argumentos y nosotros mismos hemos levantado argumentos, hemos cavado tumbas y nos hemos metido entre las tumbas. Y ese es el tipo de cristianismo que muchos de nosotros quizás vivamos. El Señor dice: levántate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? Cristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero casi siempre estamos con conceptos equivocados de Dios. ¿Qué es herejía? Padre Pedro lo dijo ahorita, herejes, eran nombres de herejes. ¿Qué es herejía? Una herejía es una opinión, escuchen esto, una herejía es una opinión o un conjunto de ideas que se oponen a las creencias consideradas irrevocables. ¿Escucharon eso? Es un conjunto de ideas o es una opinión que se opone a las creencias irrevocables. O sea, mis opiniones, que pueden ser mejores que Dios, entre comillas, o sea, yo estoy teniendo mejores resultados que los que tiene el Señor, porque creo que mis opiniones son mejores que Dios. ¿No les ha pasado eso? Muchas veces Dios ha hablado y va a buscar la opinión de un hombre. Dios te ha aconsejado, pero no crees en el consejo de Dios, sino que vas a buscar opinión o consejo de impíos o de gente que no tiene testimonio. O buscas a Walter Mercado, o buscas el horóscopo, o dices: esto es lo que siento en mi corazón. Hacerlo. Error. Engañoso que es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá entender? ¿Quién lo podrá comprender? Entonces, mira, amados hermanos, lo importante y lo relevante que es en nuestra vida. Entender qué es lo que estamos entendiendo y conociendo del Señor. Ella, mire, disolución es una mezcla de dos cosas, que es una mezcla homogénea, que se puede convertir en un veneno para tu vida. ¿Y qué es un veneno? La herejía es un veneno. La Biblia declara, escuchen esto, la Biblia declara que como el hombre piensa en su corazón, así será el hombre. ¿Dónde está eso? En Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Vale, ya vamos a poner el texto. Por favor, María. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Así como el hombre piensa, el hombre es. O sea que somos el producto de ¿qué? De mis pensamientos. Le hago una pregunta: ¿será que nosotros podemos refrenar los pensamientos, sí o no? ¿Podemos dirigir los pensamientos? ¿Sí o no? Claro que sí. Como creyentes sí, porque tenemos la mente de Cristo y tenemos una mente renovada y la tenemos que renovar todos los días a través de la palabra. Pero entonces, ¿por qué dejamos gobernar nuestra mente por pensamientos que no glorifican el nombre del Señor? Pensamientos de duda, de desánimo, de incredulidad, de apatía. Porque nos dejamos gobernar por ellos, ¿cierto que sí? Y el Señor dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir ¿qué? Fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nos dejamos gobernar por los pensamientos que vienen ¿de dónde? Del corazón, porque mira lo que dice. Asociamos los pensamientos con la mente y los sentimientos ¿con qué? Con el corazón, ¿cierto? ¿Y el texto qué dice? María, lee el texto de nuevo, por favor. Pero solamente la parte A. Sí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Escucharon eso? Y casi siempre yo pienso lo que yo siento. ¿Cierto que sí? Yo pienso lo que yo siento.
pero también hago lo que yo pienso y estoy como yo siento que estoy. Y casi siempre nosotros, nuestro estado de ánimo nos va a jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en el gozo de la salvación. Siempre estamos buscando alegría. ¿Quién de aquí no busca alegría? Todos. ¿Quién de aquí no quiere estar alegre? Todos. Pero equivocados estamos, porque no se trata de estar alegres. Se trata de estar gozosos. El cristiano es gozoso, no alegre. Porque pongo un ejemplo. Entonces, si el cristiano debe estar alegre, ¿por qué el apóstol Santiago dice, gozaos cuando te encuentres en qué? En diversas pruebas. Gócense, regocíjense. La alegría se le puede quitar en cualquier momento, ¿o no? ¿Y el gozo se lo puede quitar a alguien? No, porque se lo dio ¿quién? Dios. Y entonces, ¿por qué no vivimos en ese gozo de la salvación? Porque no hemos creído en ese gozo. Y estamos siendo sometidos totalmente por nuestras pasiones y por nuestras emociones, por nuestros argumentos, que todos los días batallan contra el alma. Los que piensan en las cosas de la carne, ¿qué cosechan? Muerte. Los que piensan en las cosas del Espíritu, ¿qué cosechan? Vida y ¿qué más? Y paz. ¿Quieres tener vida y paz? Piensa en las cosas del Espíritu. Pero todo el tiempo el enemigo está queriendo que tú pienses lo peor de las demás personas, que mires sus debilidades, que mires sus defectos, que todo el tiempo estés mirando su pecaminosidad, pero no te miras también tu propia pecaminosidad. Nos preocupamos por la salvación de otros que por tu propia salvación. ¿Qué dice el apóstol Pedro? El apóstol Pablo dice, he puesto un fundamento, que es Cristo. He puesto una roca para que miren, mira lo que dice el texto, para que miren cada uno como qué. Mire cada uno cómo sobreedifica. O te mandó a ser juez de otros. Si nos mandó que oráramos los unos por los otros. ¿O no fue el que mandó? ¿Cuál fue la orden de Jesús a través de la iglesia? Que lloraran los unos con los otros, que se alegraran los unos con los otros, de que oraran los unos por los otros. Asociamos los pensamientos con la mente y los sentimientos con el corazón. Por lo tanto, ¿qué puede querer significar cuando dice que un hombre piensa en su corazón? La frase pensar en el corazón se refiere a una reflexión meditada. ¿Realmente tú estás reflexionando en tus caminos? ¿Qué fue lo que aprendimos con Ageo? Ageo le estaba mandando a Dios a decirle, examinen sus caminos, reflexionense en sus caminos, si estáis en la fe, o acaso no conocéis al Señor, dice el apóstol Pablo. Meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros caminos, porque somos lo que pensamos. Y lo que pensamos es lo que sentimos. La idea de que nos atrapen esos pensamientos serán las ideas que darán forma a nuestras vidas. ¿Escucharon eso? Las ideas que nos atrapan serán las ideas que darán forma a nuestras vidas. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Si desconozco las obras y el poder de Dios, lo dijo Juan Calvino, Martín Lutero, lo voy a leer de nuevo, lo leí a los 8 días. Si desconozco las obras y el poder de Dios, entonces desconozco a Dios mismo. Y si no conozco a Dios, no puedo adorarle, alabarle, agradecerle o servirle, puesto que no sé cuánto de lo que ocurre se debe a Dios o se debe a mí. Por lo tanto, necesitamos tener en mente una clara distinción entre el poder de Dios y lo que es del hombre. Pero a veces nosotros hemos espiritualizado nuestros sentimientos, nuestros conceptos,
y nos hemos convertido en una doctrina para nuestra vida. Y entonces, como se convirtió en una doctrina en nuestra vida, se convirtió en un argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y alejándonos de la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Eso es lo que pasa en la vida de muchos creyentes. Eso es lo que pasa muchas veces en mi vida y en la vida, yo sé que muchos de los que estamos aquí presentes hoy. Vamos a leer un salmo que es majestuoso. Un salmo que espero que el Espíritu Santo nos revele a todos y cada uno de nosotros lo que vamos a leer en este texto. Y ojalá les pido que cuando lleguen a la casa lo estudien. Salmo 66. Salmo 66. ¿Alguien me ayuda con ese texto, por favor? Todo el Salmo 66. Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señoreará con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con saumerio de carneros te ofreceré el sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y cantaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé de mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Mira que es algo tan tremendo este salmo. Hay una parte donde dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina ¿qué? La plata. O sea, hubo pruebas. Y dejaron de creer en Dios. Dejaron de confiar en Dios. Y seguimos adelante. ¿Nos metiste en dónde? En la red. ¿Quién nos metió en la red? Dios. ¿Para qué nos metió en la red? Pusiste sobre nosotros ¿qué? Lomo, sobre nuestros lomos pesadas cargas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. O sea que hubo problemas, hubo dificultades, hubo pruebas, hubo muerte, hubo desolación. ¿Y quién la promovió? Dios. ¿Para qué? Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Y qué dice? ¿Y nos sacaste en qué? En abundancia. Para que viéramos su poder, su majestad, su dominio, su señorío. Y miren que aquí hay dos textos que está hablando. Dice que volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. ¿Qué está diciendo aquí? Si vamos a las Escrituras, en Éxodo 14:21 fue cuando Dios llevó al pueblo de Israel de la mano de Moisés, lo llevó por el camino más lejos. ¿Para qué? Para que Faraón se despabilara y pensara y reflexionara, pero yo cómo dejé ir a esta gente. Ensilló todos los caballos y carros de guerra y empezó a perseguirlos. O sea, Dios los llevó por el camino más lejos al pueblo de Israel para que cuando regresaran y estuvieran a las orillas del mar, estuviera el enemigo casi enseguida de ellos. A veces puede llevarte Dios a esos momentos tan críticos, es para que veas que su gloria. Lo que está diciendo aquí, alabanza por los hechos poderosos de Dios. Dios quería mostrarle a Israel, saliendo de Egipto,
cuán poderoso era el Dios que los estaba guiando por el desierto. Y les abrió el mar para que pasaran en seco al otro lado y los librara de ¿qué? De sus enemigos. ¿No parece eso portentoso? De que Dios te libre de esa manera. Dios todo el tiempo quiere asombrarnos. Dios todo el tiempo quiere asombrarte y asombrarme, para que no nos asombremos más con las cosas del mundo. Dios nos está haciendo tener disolución, mezclar el mundo con las cosas de Dios, y no tiene comunión. ¿Qué comunión tiene Belial con Dios? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Es lo que está hablando. Y luego dice que pasaron en seco el río, pasaron. ¿Cuándo fue eso? Cuando van a pasar a la tierra prometida, también el Jordán se abrió y pasaron en seco. Porque esos niños que nacieron en el desierto no vieron las portentosas señales de Dios. Ellos no vieron que el Mar Rojo se abrió, pero sí vieron que el Jordán se abrió y pasaron al otro lado a conquistar la tierra prometida. Y para que ustedes sepan, en el tiempo que el pueblo de Israel iba a pasar el Jordán, era temporada de lluvia, donde era imposible pasar a pie, porque tuve la oportunidad de conocer el río Jordán, y en verano es un charquito como San Marcos, pero en invierno parece el río Cauca. Y así estaba, y se levantó una columna, porque el arca de la alianza pasó con los sacerdotes y se detuvo el agua, y era una columna de agua, y ellos pasaron en seco. Eso es lo que hace el Señor muchas veces. Por eso nuestra teología tiene que ser completamente, total y absolutamente basada en la palabra de Dios y lo que Dios ha revelado. No es lo que yo creo, yo pienso, me imagino, sino lo que Dios ha dicho. Porque la palabra de Dios se revela a sí misma. Un texto revela otro texto. ¿O para qué la concordancia? En la Biblia hay una concordancia y ese texto revela otro texto. Es lo que nos enseña todos los días. Les voy a leer el Salmo 46:10, no lo busquen, se los leo. Dice: estad quietos y conoced de que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Será que toda boca confesará que Jesucristo es el Señor? Toda. Creyentes o no creyentes, pero confesarán que es el Señor. Todos confesarán que Él es el Señor. Conocer el poder de Dios es conocerle a Él. Y si no conocemos al Dios de la Biblia, terminaremos adorando al Dios de nuestra imaginación. Por eso nuestra fe es solo imaginación. ¿Y cuál es nuestra imaginación? Yo quiero recibir las cosas ya, como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. ¿O no es imaginación? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. ¿Y qué esperas de Dios? 1, misericordia. 2, verdad. La misericordia de Dios nos alcanza todos los días. Dice que son nuevas cada día. Todos los días las misericordias son nuevas, porque tenemos un Dios que es de misericordia. Entonces, ¿por qué no tenemos misericordia con el prójimo? ¿Será que yo soy más que Dios? Y cuando lo hago, estoy pretendiendo ser más que Dios, ¿cierto que sí? Cuando no perdono, estoy queriendo ser más que Dios, ser más justo que Dios, ser mejor que Dios. Entonces, ¿soy idólatra o no soy idólatra? Estoy siendo hereje. Estoy haciendo una disolución, mezclando doctrina de hombres con doctrina de Dios. ¿Cómo podemos hacer la verdad sin antes comprender qué es la verdad? ¿Cómo podemos hacer la verdad si no comprendemos qué es la verdad? Cuando tú comprendes qué es la verdad, serás verdaderamente discípulo de Cristo y serás libre. Mire, Jesús está hablando y dice: y muchos de los judíos que habían creído en Él, a pesar de que Jesús no se fiaba de ellos, en un texto paralelo, dice, como Jesús no se fiaba de ellos, los miró y les dijo:
si ustedes permanecen en mi palabra, seréis que verdaderamente, o sea, habían falsos, unos que creían ser pero no eran. Ustedes serían verdaderamente mis discípulos. El único que puede ser verdaderamente libre es aquel que es discípulo, porque conoce la verdad y permanece en la palabra, y conocerá la verdad, y la verdad será ¿qué? Libres. Libres. ¿Quieres ser libre? Permanece en la palabra. Sométete a la palabra. Y dice la palabra, sométete a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Pero nosotros queremos enfrentar al enemigo en nuestros propios argumentos. Nuestros conflictos familiares siempre los solucionamos a nuestra manera, como siento, como yo quiero o como yo me imagino. ¿O no es así? ¿Será que hay éxito? Hay muerte, hay división, hay ira, hay contiendas, hay enojo, hay maledicencias. Pero cuando tú lo enfrentas, las circunstancias, las pruebas que vengan, las tentaciones, te sometes a Dios. ¿Y qué es someterme a Dios? Someterme a la palabra y hacer lo que la palabra manda, a pesar de cómo me sienta. No es verdad cómo tú te sientas, en lo que tú crees, porque la fe no es sentir, la fe es creer, estar convencido, estar persuadido de que Dios está en control y que nada ni nadie me robará el gozo de la salvación. Pero fácilmente nos roban el gozo de la salvación. ¿Y quién nos roba el gozo de la salvación? ¿Serán los demás o soy yo mismo? Nosotros mismos. Porque yo soy el que dependo, qué color le pongo al sufrimiento. Yo soy el que dependo de la importancia que le pongo a las palabras que me dicen con el ánimo de destruirme. ¿Por qué no me someto a Dios y escucho a Dios en medio de la prueba? Porque necesitamos ser espirituales. Necesitamos ser hombres y mujeres espirituales que realmente vivan la teología reformada en nuestra vida. Es necesario hacerlo. Es necesario vivirla. Porque si no pasaremos 20 y 30 años en lo mismo, por lo mismo y para lo mismo. ¿Cómo podemos hacer la verdad si antes de comprender lo que es la verdad? Ningún cristiano puede eludir, escuchen esto, ningún cristiano puede eludir la teología. Todos los cristianos tienen una teología, todos tienen teología. La pregunta es, ¿la teología que tú tienes es la correcta? ¿Es la que Dios está mandando en su palabra? Por eso es que muchas veces, en muchas otras denominaciones van a encontrar que hay disolución. Han mezclado doctrinas de hombres con doctrinas de Dios y la gente cree que está en el lugar correcto y que están adorando al Dios correcto, pero no lo es. No lo es. ¿No les ha pasado a ustedes que ustedes confían tanto en alguien y ese alguien vende zapatos y te dice, mira, los zapatos que yo te vendo a ti son 100% originales? Y tú estás confiada porque confías en esa persona y compras los tenis supuestamente originales porque parecen originales, pero te los pones y a los 15 días se dañaron. ¿Cómo te sientes tú? Engañada. Mire que parecen algo muy chiquitín, pero es la verdad. ¿Cuánto más es la palabra de Dios? El apóstol Pedro está haciendo hincapié en ese capítulo, de que presten atención a lo que están escuchando y cómo lo están escuchando. Hasta Jesús lo dijo, miren cómo escuchan. Así dijo el Señor, miren cómo escuchan. ¿Cómo yo hago para mirar cómo escuchar? O sea, preste atención cómo está escuchando y qué está escuchando y qué está haciendo lo que está escuchando. Pero salimos de aquí el domingo y les garantizo que el día lunes se les ha olvidado el sermón. Les garantizo que muy pocos de los que estamos aquí el día lunes, incluso en la tarde, recordamos lo que escuchamos en el sermón. Porque vinimos a la iglesia muchas veces solamente por cumplir, por tradición, por hábito, por sentirme bien.
No vengan a la iglesia de esa manera. Vengamos a la iglesia a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a escuchar la voz de Dios, a ser transformados por su palabra, a ser exhortados, animados, porque siempre la palabra del Señor te va a confrontar. Todos los días nos va a confrontar, porque la palabra de Dios es reflexiva y nos hace reflexionar cómo estamos delante de Dios, cómo estamos con el prójimo y cómo estamos con nosotros mismos delante de Dios. Eso va a ser todos los días cuando predicamos la palabra de Dios de verdad. Contamos con una teología sólida o cierta, o sea, lo que yo conozco de Dios es real, es cierto en mi vida. Porque si es cierto, tiene que haber resultados en mi vida, ¿cierto que sí? Debe haber resultados. ¿Abrazamos una doctrina verdadera o acaso es falsa? Les voy a leer una encuesta que hicieron en Estados Unidos, el grupo Barna. Dice: más de 60 millones de estadounidenses afirmaron haber tenido una experiencia de conversión personal. 60 millones de personas. Un porcentaje extraordinariamente alto de estadounidenses dijeron que creían que la Biblia era la palabra de Dios. Escuchen esto. Pero el 80% de esos 60 millones, o sea, 48 millones de personas de 60, sabían poco o nada de quién era Dios y cómo Él se había revelado su voluntad y que había provisto para que viviéramos una vida a la imagen del Señor Jesucristo. O sea, ¿en qué creyeron ellos? ¿En qué fundamentaron su fe? ¿Cuál era el objeto de su fe? Pura religión, pura tradición, pura conveniencia, o quizás vieron la iglesia como un club social, donde pertenecer, donde sentirse bien, donde mostrar que podían ser buenos, o que la gente pensara que eran buenos. Es triste, 48 millones de personas. Mucho, ¿cierto? Estos estudios nos muestran que la fe cristiana produce una pequeña diferencia o ninguna diferencia en la vida de las personas y en la cultura estadounidense. Les hago una pregunta. Si se está predicando el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, ¿por qué la sociedad está como está? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿por qué las familias se están despedazando? Porque no creemos ni confiamos en lo que Dios está hablando. Porque siempre andamos vagando en nuestro corazón y no han conocido los caminos del Señor. Porque estamos caminando nuestros propios caminos, nuestros propios argumentos, nuestros propios conceptos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo es esto posible? Una explicación viene pronto a nuestras mentes. Es posible de que muchos de los que dicen haber tenido una experiencia de conversión estén equivocados o mintiendo sobre su conversión. Porque el hecho de que tú pases al frente, como hacen en muchas denominaciones, vengan y hagan la oración del penitente, y pasan al frente y repitan conmigo, ¿creen que ese hombre fue salvo? No sabe sino Dios y los frutos que ese hombre o esa mujer empiecen a dar. ¿Cómo empiece a arrepentirse y a convertirse? Frutos dignos de arrepentimiento, vidas transformadas. Esa es la mejor señal de que un hombre o mujer es salva, de que ya no continúa en esa vida de disolución, en esa vida pecaminosa, sino que se ha apartado del pecado y ha empezado a caminar una vida nueva. A pesar de que tropiece, a pesar de que caiga, continúa perseverando. Porque dice el texto: hijitos míos, no pequéis más, pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Señor Jesucristo. También dice el texto: aquel que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Porque todos pecamos, de una u otra manera. Vayamos a Juan. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4.
Aquí vamos a ver una conversación muy especial que Jesús tiene con una mujer samaritana. Es una conversación bastante profunda, muy reveladora del carácter de Dios, quién es Cristo, su salvación y lo que es la verdadera adoración. Jesús y la mujer samaritana. Leemos desde el versículo 4. Dice entonces la palabra de Dios. ¿Estamos allí? Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Para ustedes qué significa que le era necesario? ¿Era importante o no importante? Era muy importante. Y era un camino que, escuchen esto, muchos de los judíos, como aborrecían a la gente de Samaria, evitaban pasar por Samaria y caminaban de 15 a 20 kilómetros más para dar la vuelta y pasar a Jerusalén. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque allí iba a pasar algo muy especial, con una mujer especial. Una mujer que había sido aborrecida por el pueblo, porque muchos teólogos estudios dicen que esta mujer era prostituta, porque estaba sacando agua en un pozo en el desierto. ¿Qué significaba eso? De que ella no podía sacar agua donde las otras mujeres sacaban en la plaza del pueblo, que habían aljibes comunales. Ella tenía que ir hasta el desierto a sacar su agua. Allí está esta mujer. Nunca se imaginó que se iba a encontrar con el Hijo de Dios, con Dios mismo, junto a ese pozo de agua. Dice entonces, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y le daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes cómo sacarlo, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué lindo esto, ¿cierto? El agua que yo quiero darte va a saltar de ti, o sea, no va a ser un chorrito, va a ser como una cascada, como una avalancha de agua de vida eterna. Por eso que cuando venimos a Cristo tenemos una vida abundante, espiritualmente abundante. Y entonces, si tenemos una vida abundante en Cristo espiritualmente, ¿cómo tiene que ser mi vida en el mundo natural? Abundante. Así haya aflicciones, así haya pruebas, sigue siendo abundante. Porque Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué venció el mundo? Porque venció la muerte, venció el pecado, venció el enemigo, venció el mundo, venció todo. ¿Por amor a quién? A su Padre y a nosotros. Es una vida abundante que iba a saltar de la vida de ella. ¿Eso es lo que pasa en tu vida? La teología que tú conoces de Cristo, de Dios, ¿salta de ti como un manantial de vida? ¿O como una avalancha de lodo que arrasa todo a su paso? Casi siempre es la segunda, ¿cierto? Casi siempre, y no debería ser así. No debería ser así. Debería ser de otra manera. De otra manera debería ser.
La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, aquí empieza la conversación. Una conversación de reflexiona. Dice, ve y llama a tu marido. Y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto has dicho? Con verdad. Le mostró la condición de ella. Estaba diciendo por qué tenía sed su alma. Y que era lo que ella necesitaba, necesitaba un marido. Ella necesitaba la vida eterna. Ella necesitaba el perdón de sus pecados. Para poder de que ella saliera manantiales de vida. Para que ella se regocijara en la salvación de Dios. Para que su vida fuera completamente diferente a la vida que tenía. Porque había pasado en 5 manos. ¿Cómo sería la vida de esa mujer? Si hubiera tenido 5 maridos. Decepcionada. Su vida afectiva era un caos. Nunca había sido amada, nunca había sido respetada, nunca había sido honrada, valorada. Quizás era una mujer amargada, triste, acongojada. Pero el Señor está diciendo, venga aquí, venga aquí. Sigue hablando el Señor. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí entramos en la profundidad del mensaje. El centro del mensaje, adoración. Eso es lo que Jesús le quería llevar, a que entendiera lo que era el verdadero sentido de adorar y cómo se debía adorar a Dios. Y en dónde se tenía que adorar a Dios. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al ¿qué? Lo que no sabéis. Ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuánta gente está en la iglesia que adora lo que no sabe? Y entonces, como no sabe lo que está adorando, no sabe quién es el que quiere adorar. Eso es lo importante y relevante de nosotros, tener clara una doctrina de quién es Dios. ¿Y por qué es Dios? ¿Y por qué te escogió? ¿Y para qué te escogió? ¿Y por qué te salvó? ¿Y con qué propósito te salvó? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué dice al Padre y no dice a Dios? Ahorita se van a dar cuenta el por qué Jesús hizo énfasis en el Padre, no en Dios. Vosotros adoráis al que no sabéis, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que lo adoren, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Aquí empieza la historia. La adoración no está limitada a ningún lugar. Eso es lo que estaba diciendo ella. Es que nuestros padres adoraban este monte. Y Jesús le dijo, ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, no sabe nada de montes. No está limitado a un lugar. Tú adoras a Dios en toda tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu hogar, en el estudio, en donde tú estás. Somos adoradores constantes de Dios. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, es vuestro culto racional. El original es su alabanza consciente. Somos una alabanza consciente todos los días a Dios, porque ¿a quién perteneces? ¿Al mundo o a Dios? Y entonces, si perteneces a Dios, ¿cómo debes adorar a Dios?
Pero nuestra adoración cuando vamos a la iglesia vamos a cantarle a Dios para que Dios vea cuánto le estoy cantando y cómo le estoy cantando y para qué estoy cantando, es para que vea y me dé. Para yo ganarme el favor de Dios. Yo vengo a la iglesia para que Él vea que yo vine a la iglesia hoy. Para que Él vea que yo vine a la iglesia y también vea cuánta plata eché del alcohol. Mire que sí cumplí, traje los diezmos completicos. Para que Él me bendiga, para que Él me dé. Primeramente, enfoquémonos en el versículo 20 y 22. Dice: nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer trató de escaparse del examen de Jesús. Mire que trató de escaparse. Ella trató de sacar argumentos de ella para no ver los argumentos de Jesús. Dice: escaparse de este examen profético de su corazón, la mujer samaritana lleva a Jesús hacia una discusión acerca de la adoración. Jesús le está diciendo: ve y llame a su marido. Jesús le está diciendo: venga, arrepiéntase porque tú eres una adúltera, tú eres una fornicaria. Se lo dijo con amor, ¿cierto? Pero ella le dijo: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, mire cómo cambió la conversación, de una, le cambió la conversación. Es que tenía relación, para nada. Él está hablando de que le traiga el marido y dice que no tiene marido, solo dice que tiene 5, y ella le dice: es que nuestros padres adoraron. Mire cómo cambió. Cambió la conversación de una, evitó la confrontación, evitó ser confrontada a su pecado. Puso sus propios argumentos religiosos, su propia teología. ¿Cuántas veces te pasa eso, que Dios te está hablando al corazón y pones tus propios argumentos para no escuchar la voz de Dios y haya un genuino arrepentimiento, una confrontación clara con tu pecado o con tu vida como la estás viviendo? Muchas veces lo hacemos. Pero aún así, Jesús quiere la conversación y que permanezca sobre el asunto. Superficiales, o sea, nuestros padres. Aquí empieza la tradición. Es que no es que es lo que nuestros padres nos enseñaron. Ella quiere hablar acerca de dónde, en este monte. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ¿a quién? Al Padre. Pero digo, vaya un momento que allá en Jerusalén, ese templo que tanto adora el pueblo de Jerusalén, va a ser destruido. ¿Qué dijo Jesús más adelante? ¿No quedará qué? Piedra sobre piedra. Y también dijo: destruyan este templo, que en 3 días lo construiré. Se reían de él. Pero aquí está hablando Jesús, enseñándole a esta mujer el verdadero sentido de la adoración y cómo se tenía que adorar y a quién se tenía que adorar. Las montañas son irrelevantes para la adoración. Jesús comienza con una negación, una negativa. Te pregunta: ¿dónde? Ella está preocupada por el lugar. Jesús dice: se acerca el día. Todavía no es el tiempo, pero sí va a acercar el día en que eso que ella pensaba ya no iba a ser más. Cuando esas 2 montañas serán irrelevantes para la verdadera adoración. Hermanos, sé que es necesario que haya una capilla o un templo para que nos congreguemos, pero el hecho de que tú vengas a la iglesia, el hecho de que tú participes en la iglesia, el hecho de que yo sea pastor, no me hace que yo sea santo. A mí lo que me hace santo es la elección que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Me dio una posición de santo, pero la santificación es un proceso que empecé desde el primer día que creí y me arrepentí de mis pecados. Y el hecho de ir a la iglesia no te santifica. La santificación es un proceso
día y noche, noche y día. Es un caminar de todos y cada uno de nosotros, de la mano del Señor, guiados por su palabra y revelada por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué el templo era tan importante para Israel? Mire por qué Israel adoraba el templo. Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. ¿Qué está pasando allí? David le quiso construir un templo a Dios, pero Dios le dijo: David, tus manos están manchadas de sangre. El que construirá el templo será tu hijo Salomón. David preparó todo, materiales, madera, oro, todo lo preparó David, pero el que ejecutó la obra fue Salomón. Aquí terminan de construir el templo, están dedicando el templo a Dios. Capítulo 7, versículo 11, dice, ¿qué dice el título allí? Pacto de Dios con quién? Con Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Escuchen esto, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si os enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha dicho así Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y lo adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Ellos adoraban la casa porque Dios había prometido que su presencia estaría allí, y que si ellos iban y oraban y se arrepentían en esa casa, Dios los perdonaba. Eso lo creyeron. Llegó un punto de que esa teología que ellos tenían fue distorsionada. ¿Por qué? Porque empezaron a adorar más la casa que al Señor de la casa. Por eso que llegó un punto en que iban y adoraban dioses ajenos en altares altos, y venían a la casa del Señor también a adorar a Dios. Y Dios, ¿qué les dijo? Sus manos están manchadas de sangre, idólatras, viven una vida contraria a mis mandamientos, pero vienen aquí a la casa pensando de que me están adorando, pero no lo estaban haciendo. Mire la diferencia de la teología que ellos tenían, una teología completamente equivocada. No estaban adorando a Dios como Él lo estaba mandando, como Él lo había mandado. Entonces, mire, hermanos, hay un gran teólogo que ya murió, que se llama R.C. Sproul. Él decía que de lo profundo, entre más profundo fuera el conocimiento que usted tenía de Dios, más alta sería su adoración. Entre tú más conozcas a Dios y vivas a Dios, más tu vida será una perfecta adoración a su nombre. Pero por eso iban a adorar ese templo, y por eso todavía siguen llorando. Porque cuando usted ve las películas o los reportajes de Jerusalén, ¿qué ven? ¿El muro de qué? Es el único muro que queda, el muro de occidente del templo que construyó Salomón.
y lloran y quieren reconstruir el templo o no van a reconstruir. Dicen que van a reconstruir el templo. Porque para ellos, si el templo no está, Jesucristo no llegará. Porque necesitan un templo para adorar a Dios. Y dicen, no, no es un templo. Usted es un templo del Espíritu Santo. Somos tabernáculo de Dios. ¿Se acuerdan cuando les enseñaba de cómo estamos edificando el templo? Si los materiales que yo estoy usando para la construcción del templo es heno, madera o hojarasca. Pero ese es el común denominador. Estamos poniendo materiales que no son espirituales sino carnales. Obras de hombres. Religión de hombre, legalismo de hombre, conceptos de hombre. Estamos edificando supuestamente una casa espiritual. Y la casa espiritual se construye ¿con qué? Con sacrificios espirituales. Oro, plata y piedras preciosas. ¿Cómo estás edificando tu casa? ¿Y cómo estás adorando a Dios en tu casa? Eso depende de la teología que tú tengas. Por eso el propósito cada domingo es enseñarles qué es Dios, y quién es Dios, y por qué es Dios. ¿Cuál es la falsa adoración de Samaria? Porque a pesar de que Samaria eran las 10 tribus de Israel, pues Israel tenía 12 tribus, pero por el pecado de Salomón, Dios le dijo a Salomón que iba a dividir el reino y que le iba a entregar 10 tribus a un hombre que se llama Jeroboam, y que solamente iban a quedar 2 tribus, las tribus del sur, con la capital Jerusalén, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte, con la capital que llamaban ya Samaria. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se detestaban y se odiaban ellos? Porque mira que era un odio también muy fuerte. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Estamos allí? Capítulo 12, versículo 27. Dice la palabra del Señor. Leemos desde el 25. El pecado de Jeroboam. ¿Se acuerda que les dije que Jeroboam fue escogido por Dios para gobernar las 10 tribus? Fue orden de Dios. Fue profetizado por Dios a través de un profeta de que Jeroboam iba a reinar 10 tribus. Dice entonces reedificó, mire, escuchen esto, entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón, miren lo que dijo, a pesar de que Dios había escogido a Jeroboam, Dios lo había escogido a Jeroboam para ser rey. Quiero que tengan allí, no van a perder esa página, y vayan a Primera de Reyes 11:29. Hay atrasito. Dice, tenemos desde el 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le recomendó todo el encargo de la casa de José. Aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías de Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y han adorado a ¿quién? A Astoret, diosa de los sidonios, Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos,
para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo tendré por rey a todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré, y lo que le dice a él, yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Mire, tú reinarás en todas las cosas que deseare ¿qué? Tu alma. O sea, usted hará lo que quiera, pero escuche. Y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Escucharon eso? Dios le dijo, te entrego, pero obedéceme. Haz las cosas como yo te estoy enseñando y como te estoy mandando. Y aquí en el capítulo 12 que estamos leyendo, volvamos allá, 12:27, dice: y dijo Jeroboam, 26, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo al rey, mira lo que hizo el rey, 2 becerros. Mira que aquí empieza la idolatría. Dios le da una orden, Dios le escoge, Dios dijo que lo iba a respaldar, pero él dijo, no, eso que me dijo Dios, yo no lo creo. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, voy a hacer mi propia religión, voy a hacer mi propio Dios, para que otros adoren. ¿Por qué? Porque como era un mandato de Dios, de que los judíos, los israelitas subieran a Jerusalén una vez al año a adorar, ¿y qué decía? Si van a Jerusalén a adorar cada año, allá se van a dejar convencer del otro rey y se van a volver en contra de mí, me van a matar. Yo voy a parar esto, o sea, voy a hacer que ellos no vayan a Jerusalén, entonces no vayan más a Jerusalén, les voy a hacer su adoración aquí mismito. Les voy a hacer aquí la manera para que ellos adoren y les voy a hacer una religión. ¿Se acuerdan lo que pasó con Josué, con Aarón en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Dios le dice a Aarón, le dice: Moisés se quedó por allá en el monte, háganos unos dioses, así como tienen otros reyes? ¿Y qué hizo Aarón? ¿Un becerro de qué? ¿Y qué hizo este hombre? Hizo 2. Hizo 2 becerros de oro. Vuelve otra vez el mismo pecado, la falsa adoración, la falsa teología, el falso conocimiento de Dios, que da una falsa religión y por eso una vida falsa delante de Dios. Entonces dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. O sea, ya han caminado mucho. Les voy a hacer para que abren aquí, para que no se mojen mucho, ni caminen mucho, ni suben mucho. Aquí les voy a hacer para que ustedes adoren. Estén tranquilos aquí. Eso está muy lejos. Vengan y adoren aquí, va a ser más fácil, el facilismo. Nos gusta lo fácil, ¿cierto? Lo que nos cuesta, no lo hacemos. Todo lo que no implique sacrificio es chévere. Pregunto, ¿será que las cosas del Señor requieren sacrificio? Sí. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. No es fácil. En el ejército nos decían cierto comando: entre más sude, menos sangre derramarán. Así decían en el ejército. Entre más sude en un entrenamiento, menos sangre puede derramar. Pero no nos gusta la disciplina. Nosotros queremos hacer lo que nos da la gana y vivir como nos da la gana. Y si Dios habla, entonces no me interesa, porque yo quiero ir como me da la gana. ¿O no pasa eso? Esa es la teología que tú tienes de Dios. Porque si estás viviendo así, estamos como este hombre, que sigue diciendo la palabra del Señor.
2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses. Mire, he aquí a tus dioses. Le construyó los becerros, lo mismo que dijo en Aarón. Le dijo: este es el Dios, este es Jehová, el que lo sacó de la tierra de Egipto. Un becerro de oro. ¿Estás comparando a Dios con un becerro de oro? Tú vas a la casa del Señor o te presentas delante del Señor y te arrodillas buscando oro, buscando prosperidad, buscando beneficios, favor, o estás buscando el perdón y la misericordia de Dios. Un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una vida nueva en Cristo. O estás buscando plata, oro, casa, carro, beca, sanidad. Es lo que tú estás buscando del Señor. Porque eso que estás buscando del Señor es el objeto de tu adoración. Y así estás adorando a Dios. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Lo mismo que dijo Aarón, el pueblo de Israel. Está repitiendo lo mismo. El diablo siempre usa la misma estrategia. Adórense a sí mismos, sean facilistas. Ve una vida sin tanto sacrificio, sin tanta disciplina, sin someterse a la palabra. Les va a ir bien, dijo él, pero bien mal. Y puso en Betel, al otro lado en Dan, o sea, puso un becerro en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y mira lo que dice este hombre. Hizo también casas sobre lugares altos. Y dice, e hizo sacerdotes entre el pueblo, y no eran de los hijos de Leví. Cambió el sacerdocio. Dios había ordenado que la tribu le dieran los sacerdotes. Él dijo, no me interesan los sacerdotes. O sea, escogió pastores como le dio la gana. Cambió el sacerdocio. Mire que él cambió todo. Pero ellos pensaban que están adorando a Dios. Creían que adoraban a Dios porque descendían de Moisés, de Abraham. Eran 10 tribus. Y creían que estaban adorando a Dios verdadero, pero no era así. ¿Sí ve lo que hace la herejía? Lo que hace la disolución. El pueblo estaba perdido, completamente perdido. Hermanos, me pasé el tiempo, qué pena con ustedes. Dejo tela para cortar para el próximo día. Termino aquí con un texto. Dice: en lugares altos de la tribu de Leví, hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre el altar, y asimismo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes en que había inventado, escuche, el mes en que él había inventado de su propio corazón. Todo lo inventó de su propio corazón. ¿Qué leíamos apenas iniciando el sermón? El hombre es lo que piensa en su corazón. ¿Qué es lo que tú estás pensando en tu corazón? ¿Qué es? ¿Qué es? Es para reflexionar, ¿cierto, amados? Y mucho que reflexionar. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra. Te doy gracias, Altísimo Rey, porque tú eres digno de toda gloria y toda alabanza. Padre, has hablado a nuestro corazón. Te pido humildemente, Señor, que recemos tu palabra con humildad, con mansedumbre, y nos sometamos a ella, amado Padre. Que sea tu Espíritu Santo revelando nuestros corazones, mostrándonos la fragilidad de nuestra mente, de nuestro corazón, la pecaminosidad que hay en él, amado Rey. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos enseñes, que nos guardes, que nos protejas. Delante de ti está tu pueblo y delante de ti está tu siervo, Señor. Te pido que nos trates con misericordia, que nos ayudes a derribar los altares altos que hemos construido, los dioses que hemos construido delante de ti, Señor. Que nos ayudes en nuestra incredulidad, que nos ayudes a creer, confiar y obedecer en tu nombre, en tu bendita palabra. Todo esto, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.